Netzahualcóyotl, su verdadera historia. Capítulo 1. Netzahualcóyotl, la tierra de lodo y de sal. A mi ciudad. A ti, que naciste vestida de lodo y las tolvaneras fueron tu maquillaje. A ti te dedico este homenaje. A ti, de quien creían que jamás prosperarías, hoy con orgullo te muestras erguida y vistes ahora de gala tu traje. A ti, que das pasos firmes y te fortaleces creciendo con gran armonía. Hoy llevas por nombre Ciudad Neza, lugar de hombres y mujeres de gran lucha y de corazón unido para ayudar cualquier día. A ti, yo te escribo con gran alegría, porque aquí he nacido y seré netzahualcoyotlense hasta quedar finalmente dormida. La historia de Ciudad Netzahualcóyotl no inicia con el decreto gubernamental del Dr. Gustavo Vaz Prada en cuanto a la creación del municipio 120 del Estado de México en 1963. La historia de Neza, como se le llama actualmente a esta gran ciudad que habitamos más de 2 millones de personas, inicia hace 40,000 años, ni más ni menos. Y es con la aparición de los primeros habitantes del mal llamado Valle de México, y que realmente es una cuenca, cuando inicia la historia de un lago convertido en desierto, convertido en ciudad. Los integrantes de la tribu de los Chalcas, primeros habitantes en el oriente del Estado de México, y que tienen sus orígenes en el actual pueblito de Tlapacoya, en el entronque de Valle de Chalco e Iztapaluca, ya viajaban al lago de Texcoco hace más de 40,000 años. Los Chalcas, quienes habitaban en la cuenca de México, nunca un valle, cruzaban en angostas veredas el lago de Chalco, el lago de Xochimilco hasta el lago de Texcoco, actualmente Ciudad Netzahualcóyotl en el Estado de México. Es entonces el primer registro histórico del Gran Lago que perteneció al Imperio de Texcoco. Ahora bien, ya durante la época del Imperio Azteca y el Imperio Texcocano, ambos de una tribu mexica, presuntamente venida del mítico Aztlán, el lago de Texcoco, de los dominios del Imperio Texcocano, siempre causaba problemas a la gran Tenochtitlan, donde se asentaba el Imperio Azteca. Esto cuando en época de lluvias el lago de Texcoco, ahora Netzahualcóyotl, crecía y se desbordaba, inundando lo que actualmente es la Ciudad de México. Dice la historia que dentro de los acuerdos bilaterales entre los aztecas y texcocanos, ambos de la tribu de los mexicas, y durante los reinados del emperador Moctezuma, gobernante de los aztecas en la gran Tenochtitlan, y su primo, el rey poeta Netzahualcóyotl, gobernante de los texcocanos, llegaron a acuerdos de respetar la naturaleza impresionante del lago, que significaba vida en abundancia para las miles de especies que vivían en él, no obstante las contingencias que éste ocasionaba al crecer y desbordarse cada año, esto durante la época de lluvias. Es decir, nuestros antepasados eran respetuosos de las leyes de la naturaleza. Ya durante la época de la conquista española, el lago de Texcoco crecía y se desbordaba, inundando gravemente la Nueva España, bajo los dominios de la corona española. Se cuenta que la corona española mandó traer especialistas europeos con la firme intención de aplicar novedosas tecnologías y secar el lago de Texcoco. Obviamente no pudieron hacerlo. Después del triunfo de los independentistas y durante los inicios de México como nación, los gobernantes de nuestro incipiente país, alarmados por las inundaciones que el coloso lago de Texcoco ocasionaba en la capital en la temporada de lluvias, buscaron especialistas extranjeros con el fin de secar el lago, actualmente Ciudad Netzahualcóyotl. Según narra la historia, el mismo general Porfirio Díaz, antes de la Revolución Mexicana, contrató especialistas franceses para que controlaran el crecimiento del lago de Texcoco
durante la temporada de lluvias y desecaran científicamente el impresionante lago, lo cual obviamente tampoco consiguieron. La historia del lago de Texcoco nos dice cómo durante la época posrevolucionaria el mismo general Álvaro Obregón, alarmado por las inevitables inundaciones que el coloso texcocano ocasionaba cada año en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, una vez más contrató especialistas norteamericanos con la intención de desecar el lago y evitar las devastantes inundaciones en la capital del país. Obviamente tampoco lo consiguió. Ya a finales de la década de los 40, la Ciudad de México crecía y la mancha urbana se extendía hacia las orillas de la capital. Las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coajimalpa crecieron impresionantemente en cuanto a población. Pero en la zona oriente, las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa y Gustavo A. Madero se desbordaron poblacionalmente, de tal forma que la ciudadanía defeña, con necesidad de tener dónde vivir y sin capacidad económica para adquirir una casa o terreno, iniciaron la peligrosa aventura de habitar en las orillas del majestuoso lago de Texcoco. Es decir, miles de familias que habitaban en vecindades del centro histórico de la Ciudad de México, de las colonias Morelos, Merced, Balbuena, Moctezuma, Pensador Mexicano y Peñón de los Baños, llegaron antes que muchos a las colonias del exvaso de Texcoco, lo que ahora es Ciudad Nezahualcóyotl. Poco a poco, la gente valiente y con necesidad de una casa, empezaron, como pudieron, a secar el lago de Texcoco, las aguas del imperio texcocano del rey Nezahualcóyotl, el rey poeta. Las penas de estos habitantes de la Ciudad de México, que por necesidad de una casa osaron perturbar la naturaleza del lago de Texcoco, eran alarmantes durante la época de lluvias, porque el lago crecía y no tenía compasión alguna. Poco a poco, y a costa de esfuerzo, trabajo y sufrimiento, a finales de los 40 y principios de los 50, el coloso fue cediendo, el lago de Texcoco se fue secando poco a poco. Con ello surgieron las primeras colonias en las zonas secas del lago, en lo que fuera el vaso de Texcoco, las colonias del exvaso de Texcoco, cuya cabecera municipal era el provinciano municipio de Chimalhuacán, a unos kilómetros de Texcoco. La fotografía que presentamos en la portada del documental es de hace 50 años. ¿Nos podrían decir quiénes estaban en esa fotografía con ese histórico coche que en redes sociales impactó? Estaba mi esposo, que en paz descanse, y dos de mis hijas, María Elena y Rocío. O sea, 50 años después. 50 años después. María Elena, 50 años después, ¿qué recuerdas tú de aquella fotografía que es histórica para nuestro documental? Recordar, pues no mucho, yo creo que tendría como unos 3 años, pero en lo personal a mí me gusta mucho porque pues estaba mi papá, son de las pocas fotos que tengo yo cuando estaba pequeña, y pues para mí está muy hermosa esa foto. En los tiempos de antes, la calle, la casa, el carro. En la frontera con la delegación Iztacalco, del entonces Distrito Federal, y a unos metros del balneario Bahía, en la colonia agrícola Pantitlán, surgió la primer colonia del exvaso de Texcoco, la colonia Juárez Pantitlán, con su histórico balneario, el balneario de San Juan Pantitlán. Son la real historia de Ciudad Nezahualcóyotl, el barrio de San Juan Pantitlán, su histórico mercado conocido en toda la Ciudad de México, el primero en la zona, y con el tianguis más grande en América Latina, el Tianguis de San Juan, tal vez conocido y reconocido en todo México. Yo soy Evelio Salazar Flores, originario del Distrito Federal y radico desde 1961 en Ciudad Nezahualcóyotl. Actualmente vivo en la colonia Benito Juárez. Estuve una temporada ya viviendo en la colonia Juárez Pantitlán para ayudar a una tía que tenía una tienda, pero el único recuerdo que tengo de esa época
es los 3 puestos que existían afuera del balneario de San Juan, y nunca pensé que fuera yo a ver un mercado tan grande como el que se pone los domingos. Eran 3 puestos que había únicamente afuera del balneario San Juan, que era pues uno de los sitios a donde semanalmente venía mucha gente a divertirse y pues generalmente a consumir neple, ¿no? Porque era buena gran cantidad que se vendía en ese entonces. Posteriormente, ya llegué a radicar aquí en Nezahualcóyotl ya en forma formal en 1961, y desde entonces pues hemos dedicado nuestro tiempo a tratar de ser útiles en la comunidad, y máxime que la primera regidora que hubo en Nezahualcóyotl, Margarita Chavira, me hizo el favor junto con la señora Lugo de nombrarme presidente de la colonia Juárez Pantitlán, y de ahí empezamos a hacer travesuras. 13 fueron las primeras colonias del Esbaso de Texcoco. Reconocemos a la Colonia Maravillas, El Barco, la Estado de México, la Colonia del Sol, la Colonia Raúl Romero, la Colonia Tlacomulco, la Metropolitana Primera, Segunda y Tercera Sección, la Colonia Vicente Villada, Las Águilas, la Nueva Santa Marta, que hacen frontera con la delegación Iztapalapa. Conocemos y reconocemos también la Colonia Loma Bonita, Reforma y La Esperanza, que son frontera con los municipios de Los Reyes y Chimalhuacán, y la Colonia Las Virgencitas, Atlacomulco, La Aurora, que es ahora Benito Juárez, y hacen frontera con el bordo de Xochiaca, que es una zona federal que está conurbado con el municipio de Atenco, y donde ahora se pretende construir el nuevo aeropuerto internacional, mal llamado de la Ciudad de México, porque está en los límites de la entidad mexiquense. En la zona norte de Ciudad Nezahualcóyotl, las colonias Providencia, Esmeralda y en su momento la colonia San Felipe de Jesús, que hacían frontera con la delegación Gustavo Amadero. Las colonias del Esbaso de Texcoco, según los primeros cronistas de la zona, sufrían del acoso de las autoridades municipales asentadas en Chimalhuacán, cabecera municipal, que cobraba impuestos por servicios que no daba y multaba o extorsionaba a los pocos comerciantes asentados en la zona. Ahora bien, fue con la iniciativa oportunista y fraudulenta de varios fraccionadores de la Ciudad de México y con la desecación paulatina y constante del lago de Texcoco, a cargo de los pioneros de la tierra de lodo y de sal, como se fueron habitando las colonias establecidas, sí, pero sin ningún servicio. Los fraccionadores de las colonias del Esbaso de Texcoco engancharon gente con necesidad de tener una casa y dejar de pagar renta en viejas vecindades de la Ciudad de México. Esto a fines de los años 50 y principios de los 60, fraccionando y lotificando terrenos, pero sin agua, luz, drenaje o por lo menos banquetas. Es decir, fue un histórico fraude solapado por los gobernantes del Estado de México en aquella época. Sin ningún servicio, pero con la convicción de crear un patrimonio para sus hijos, miles de habitantes de la Ciudad de México, nuestros padres y abuelos, fueron pioneros de lo que hoy en día es Ciudad Nezahualcóyotl. Nuestros padres, los pioneros en la tierra de lodo y de sal, como pudieron construyeron letrinas, drenajes provisionales, postes de luz traídos desde las colonias vecinas del Distrito Federal y precarias viviendas, todas provisionales para poder vivir. La zona estaba prácticamente despoblada y no se le veía ni pies ni cabeza. Los habitantes, los pobladores, los comerciantes y los defraudadores fraccionadores de las colonias del Esbaso de Texcoco se organizaron e iniciaron reuniones para salir adelante en esta inhóspita tierra salada. La organización política y social de los habitantes de Neza es lo que siempre nos ha distinguido de los demás municipios del país. Ya con el paso del tiempo se fueron creando nuevas colonias, como La Perla, Las Flores, El Palmar, México,
Evolución, Ampliación Vicente Villada, Central, Agua Azul, Las Palmas, Porfirio Díaz, Modelo, y en la zona norte la colonia impulsora popular avícola, Plazas de Aragón y Bosques de Aragón, Las Armas y Valle de Aragón, primera y segunda sección, así como Ciudad Lago, que hace frontera con la delegación Gustavo A. Madero, y al norte con el municipio de Atenco. Estas colonias fueron la columna vertebral de lo que fue el exvaso de Texcoco para dar vida a lo que ahora es Ciudad Nezahualcóyotl, Minnesota. Mi nombre es Carmen Marina Salazar Zamora, vivo aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Desde la edad de 11 años escribo poesías, escribo canciones. Es uno de mis talentos o pasatiempos favoritos, me ha encantado toda la vida. De hecho, por lo mismo que nací aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, me pidieron una aportación para comunicación social en Palacio y hice esta aportación de esta poesía, se la escribí con todo mi corazón porque, como aquí lo digo, soy nezahualcóyotlense porque aquí nací y también seré hasta, esperemos, el día que quede dormida. Y otra de las situaciones referentes a la poesía, en el año del 2005, concursé en el municipio con el evento de Nezahualcóyotl Rey Poeta, llevando el primer lugar en categoría libre, con una poesía que habla de la naturaleza, porque es otro de los temas que me importa muchísimo, el cuidado de toda nuestra naturaleza, no la estamos acabando, y gané con un poema que se llama Reclamo. De hecho, así como la poesía de A Mi Ciudad ha sido una aportación para NESA, para comunicación social, también para este documental que me parece sumamente interesante y bonito, hago una aportación de una canción que escribí y que ustedes van a escuchar, que de verdad la hago de todo corazón por los mismos motivos que les he dicho. Amo NESA y siempre NESA está presente en mí. Por eso hago esta aportación y espero que a todos los nezahualcóyotlenses y gente que no sea de aquí les guste esa aportación, esa canción que de verdad lo hago de corazón. Para mí recordar Nezahualcóyotl a mi primera visita es recordar mi niñez. Llegué aquí a la edad de 8 años a conocer esto que era un desierto total y que estaba poblado únicamente por ranas y por tarántulas, las cuales me dedicaba los días que veníamos a pagar los abonos del terreno en la colonia Vicente Villada. Era mi entretención dominical. Posteriormente, Actualmente, y ya con todos los servicios de una ciudad de primer nivel, la época de lluvias en Neza sigue causando estragos. Bien dicen que el agua tiene memoria y busca su cauce. En temporada de lluvias es recurrente que Ciudad Nezahualcóyotl, que en un pasado no muy remoto fue un impresionante lago, se inunde y cause estragos al municipio y a sus habitantes. Debemos señalar, porque así es, que la avenida José Vicente Villada, que cruza por varias colonias del centro de Nezahualcóyotl, llega a inundarse hasta los 2 metros de altura, causando pérdidas económicas y daños irreparables a las casas de la zona. Mientras esto pasa, las autoridades gubernamentales del Estado de México simulan e intentan maquillar con obras vacías y costosas para ver cuánto se pueden robar. Las autoridades municipales, ahora perredistas, solo se limitan a hacer obras de relumbrón que embellecen la ciudad, debemos reconocerlo, pero que sirven de poco. El drenaje, hecho originalmente en Nezahualcóyotl para unos 750,000 habitantes, es insuficiente porque la población se ha triplicado y ningún desasolve u obra superficial servirán de nada durante la temporada de lluvias y la inminente inundación. Al inicio de la década de los 60, el grupo organizado de las colonias del exvaso de Texcoco, conformado por la fuerza de colonos, de comerciantes y de fraccionadores, se constituyó en 1961 en el balneario de San Juan, en la colonia Juárez Pantitlán, a unos pasos del barrio de San Juan.
como la unión de fuerzas, y su principal demanda ante el gobierno mexiquense del doctor Gustavo Vaz Prada era la independencia del corrupto y retrógrada municipio rural de Chimalhuacán y la creación del municipio de Nezahualcóyotl, el municipio 120, en honor al rey poeta y emperador texcocano Netzahualcóyotl. Es necesario destacar que al terreno que ocupa el Palacio Municipal de Netzahualcóyotl se le llama Plaza Unión de Fuerzas, en honor a los primeros luchadores sociales que se independizaron del corrupto y retrógrada municipio de Chimalhuacán y le dieron vida a Ciudad Netzahualcóyotl en abril de 1963. Varios fueron los integrantes del Grupo Unión de Fuerzas que cayeron víctimas de la represión gubernamental y ofrendaron su vida en la tierra de lodo y de sal. Recordamos a Aureliano Ramos, que es uno de los mártires de Neza y que fue asesinado presuntamente por sicarios del municipio de Chimalhuacán para acallar sus aspiraciones independentistas. No obstante, Neza surgió y se independizó de las mafias chimecas. El 23 de abril de 1963, por decreto gubernamental del doctor Gustavo Vaz Prada, surgió el municipio 120 del Estado de México, Netzahualcóyotl. La historia de Neza es tan grande y tan rica que en 2 libros no he podido detallar. Sin embargo, creo necesario destacar solo lo más trascendente y significativo de la memoria histórica de Neza para realizar el presente documental. Netzahualcóyotl querido, tierra de lodo y de sal. Asentada en un lago, una historia se inició, con un rey y gran poeta que al horizonte observó la ciudad que él soñaba, la ciudad que imaginó. La cultura y la poesía en sus manos floreció, su legado y su recuerdo permanecen hasta hoy. Mi Neza hermosa, mi gran ciudad, mi Neza de historia y de igualdad. Mi Neza hermosa me hace soñar, mi Neza preciosa siempre te he de amar. Netzahualcóyotl hoy le llaman la ciudad que se fundó en recuerdo al gran guerrero que en el lago se asentó. En los siglos que pasaron ese lago se secó, dando paso solo al polvo y al salitre que formó. Mi Neza hermosa, mi gran ciudad, mi Neza de historia y de igualdad. Mi Neza, mi orgullo, mi gran ciudad, mi historia y recuerdos en ti estarán. Y estaré siempre orgullosa del municipio en que nací, donde muchos desafíos tuvieron que sufrir grandes hombres y mujeres por querer vivir aquí. Mi Neza hermosa, mi gran ciudad, mi Neza preciosa, siempre te he de amar. Y seré nezaclense hasta el día de mi fin, porque con alegría llevo todo lo que aquí viví. Mi Neza, mi orgullo, mi gran ciudad, mi historia y recuerdos en ti estarán. Como el poeta lo dijera mucho antes de morir, con el canto del cesontle muchas voces se han de unir, y el perfume de las flores sigue efervescente aquí, y los hombres sus hermanos su recuerdo han de seguir. Mi Neza hermosa, mi gran ciudad, mi Neza preciosa, siempre te he de amar. Mi Neza, mi orgullo, mi gran ciudad, mi historia y recuerdos en ti estarán. Y en el canto de los pájaros él jamás ha de morir, porque en muchos corazones su legado ha de vivir. Mi Neza hermosa, mi gran ciudad, mi Neza preciosa, siempre te he de amar.